Muy buenas noches, estamos a 28 de septiembre del año 2023, son las 7:26 de la noche. Mm, Quiero hacer como una segunda parte, y dado que el video anterior, en donde yo alegaba de que Kasparov estaba totalmente equivocado con respecto a su match de Deck Blue, estaba como en una tercera parte del video, ya que hablamos un poco de la historia del ajedrez también, lo abordamos y fue muy interesante. Y estábamos en la tercera parte analizando las razones por las cuales, perdonen por el hipo ahora, de la gripe, las razones por las cuales Garry Kasparov plantea de que decir de que Magnus Carlsen es el mejor jugador de la historia es algo injusto, dado que lo que él plantea de que la información y el análisis tecnológico de los jugadores de ahora tienen mucha ventaja porque han aprendido de las generaciones predecesoras, de las anteriores y a lo largo de los clásicos y todo ese tiempo. Eso es lo que dice Garry Kasparov, y que él a su favor dice de que él ha derrotado varios jugadores, tanto de su generación como de las generaciones posteriores, ya que Anand es una generación posterior, Vladimir Krani una generación posterior y lo derrotó por el título mundial. En cambio, Carlsen ha derrotado más que todos sus contemporáneos, pero no ha derrotado las generaciones que están por venir. Y siempre Kasparov afirmó de que él iba a ser derrotado como campeón del mundo por una generación, por supuesto, posterior. Incluso Kasparov alegaba de que Magnus Carlsen podía llegar, incluso ser campeón del mundo hasta el 2030, es lo que él planteaba. Pero eso es lo que dice, de que hay que medir a quienes han derrotado las generaciones posteriores. En los clásicos, no digamos que han derrotado bajo esa teoría, ese esquema y esa tabla de medida que maneja Kasparov. Los clásicos más que todo se enfrentaban entre ellos mismos, a la generación de su época. Hubiera sido interesante que se enfrentase Kasparov, Fischer, perdón, de 27, 20, 30 años, pues. En 1975, un Fischer de 30 años contra un Karpov que tenía 21, 22 años, era mucho más joven. Ahí hubiéramos podido medir la teoría de Kasparov. Pero yo creo de que Kasparov se equivoca. Kasparov se equivoca totalmente, parte 2 se llama este video. Porque para medir quién ha sido el mejor jugador de la historia, yo creo que se necesitan expertos, una serie de expertos, que pudieran analizar la belleza, la creatividad, el arte, la ciencia, la investigación, el rendimiento de cada jugador de ajedrez de las distintas épocas candidatos. Porque si a eso vamos, yo pudiera decir, bajo los términos que estoy hablando, el arte, la creatividad, la belleza del juego, yo pudiera decir que Miguel Tal, para mí como jugador creativo, de ataque, combinativo, para mí Miguel Tal pudiera ser en esos parámetros el mejor jugador de la historia. Como así también la depurada técnica precisa y de desarrollo que tenía Paul Morphy, porque creaba muchas bellezas. Y tenemos un José Raúl Capablanca que no tenía las ventajas tecnológicas de ahora, sino que te refutaba la teoría en pleno tablero por su maravillosa intuición posicional, que si lo hubiéramos llevado a hombre contra máquina, lo que digo yo, con base de datos para igualar las acciones, cuidado si Capablanca derrotaba la computadora de la era de los 90, no sé la actual 2023, pero Capablanca hubiera tenido muy altas posibilidades.
Entonces yo creo de que, como lo dije yo en un video del fútbol, quién era el mejor jugador de la historia, dependía según los gustos, según los principios y los análisis de cada persona, de cada analista del fútbol, en donde unos pudieran estar contentos y felices. ¿Cómo no? Pelé es el mejor jugador de fútbol del mundo, de la historia. No, el mejor Diego Armando Maradona. No, el mejor del mundo es Messi, por la vida que ha tenido, por los récords que ha batido. No, el mejor del mundo es Cristiano Ronaldo, el mayor goleador de partidos oficiales de la historia. Eso depende del criterio y de la óptica que se maneje cada quien. Y lo mismo sucede con la parte del ajedrez. Como les digo, para mí Miguel Tal hubo un momento, así sea corto, mientras la salud se lo permitió, de que él con su creatividad y su potencia, su energía cerebral, su coeficiente intelectual sumamente alto, podíamos decir que era el mejor jugador de la historia. O vemos un Fischer que aplastó tanto psicológicamente a los contrarios, en donde Fischer en verdad se imponía porque era netamente superior en cuanto a la intuición posicional, a la estrategia, y cuando era el momento de atacar, Fischer sabía cuando se había creado esa oportunidad. Y las creatividades que Paul Morphy, por ejemplo, es impresionante. Son obras de arte, son pinceladas artísticas del ajedrez, lo que hacía Paul Morphy. En verdad. Es que eso es subjetivo. Por ejemplo, si le preguntabas a alguien, a un ruso de la época de los años 20, quién era el mejor jugador de la historia, y te podían decir Chigorin, el padre de la escuela soviética de ajedrez. O le preguntas a un cubano quién ha sido el mejor jugador de ajedrez de la historia, y sin duda alguna te va a decir un resultado, una conclusión que lo hiciera feliz, que era sin lugar a dudas José Raúl Capablanca. Así que eso va variando según los países, las latitudes, las creencias, la cultura, las personas, los analistas de cada quien. Y cada quien que sea feliz con su mejor jugador de la historia, punto. Ahora, el mejor jugador de la actualidad, es prácticamente imposible decir que alguien supere a Carlsen, a Magnus Carlsen, ya que este hombre, el noruego, está matando la liga. Quedó campeón en la Copa del Mundo, quedó campeón mundial rápido y blitz. Está matando la liga en chess.com. Aunque no me gustó, me faltó una falta de respeto por parte de Carlsen decir de que quiénes los mejores jugadores actualmente, y decir en la línea de él nadie, segundo Hikaru Nakamura, tercero nadie y cuarto nadie. Ambos jugadores como que mantienen una sociedad de respeto y de apoyo mutuo, esos acuerdos extratableros que tanto criticó Fitch. Esos super grandes equipos que me dijo en una oportunidad se van formando, que ya en esta época no tiene nada que ver la nacionalidad, ni los pueblos, ni todo, sino que todo es un mercantilismo. Se apoyan entre ellos mismos y sacan cuenta su porcentaje económico entre ellos mismos, y ya está. Ellos tratan de mantener su liga intacta del Chess Tour, que prácticamente Carlsen va a una nueva final, ganó el Speedy de Chess Tour y ahora va a otra final. Hoy estaban definiendo que iba a jugar con él, creo que es la Gref que pudiera quedar. Tendría que revisar en las transmisiones de mañana de chess.com. Vamos a ver. El del actual no hay discusión. Hay un jugador que lo está ganando todo y no lo detiene. Es sin duda alguna Magnus Carlsen. Y también hablé del profundo daño que le hizo a la historia del ajedrez al retirarse por no tener la constancia de entrenarse, de hacer su campamento de entrenamiento para defender el título. Pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Que te confine 3 meses. No sé. No lo sé si ese es su trabajo. Y él tendrá mucho tiempo después para recrearse y jugar como él quiera, una vez que vaya perdiendo las condiciones. Pero ahorita actualmente representa el mejor jugador del mundo. Y yo les coloqué el ejemplo
de Ali Frazier. Les coloqué ese ejemplo. O cómo olvidar a su Leona, muy, muy inteligente, muy rápido y muy veloz. Es como si alguien cuestionara quién es el mejor luchador de artes marciales. Sin duda alguna es muy difícil establecer un rango superior a Bruce Lee. Pero sin embargo hay gente que ha competido mucho, como Chuck Norris, en torneos oficiales del karate, campeón del mundo tantas veces, que tanto es así que Chuck Norris tuvo de sparring a nada más y nada menos que Jean-Claude Van Damme, o Jackie Chan, o Benny Urquez, creo que se llama el otro. Hay varios que son muy buenos en las artes marciales, pero sin duda alguna es muy difícil pasar el eslabón de Bruce Lee. Ahí todos están de acuerdo. Entonces yo creo que Garry Kasparov, eso es una medida a aquellos que hayan derrotado a sus contemporáneos o las generaciones posteriores. Esa es una medida que incluso lleva mucho tiempo. Yo creo que es mejor inclinarse más por la belleza de las partidas, la creatividad, la emoción que producían cuando estos seres humanos jugaban, como un Capablanca, el hombre máquina, que no sufría tanto como sufre Carson actualmente, más sin embargo mata la liga, cada vez lo ves más asentado y más tranquilo, muy depurado, pues. Pero un Capablanca, un Murphy que se retiró a los 21 años porque sobrepasó tanto a su contemporáneo, si hay alguien que dominó tanto en el mundo del ajedrez, sin duda alguna, Paul Murphy. Entonces cada quien tiene su espacio y su tiempo en haber sido el mejor jugador de esa época, y el dominio que tuvieron ese tiempo. Pudiéramos decir, por ejemplo, que Paul Murphy se retiró por falta de motivación, porque en verdad lo superó y no había forma que le ganara. Sí. Tal vez eso esté pasando con Magnum, pero lo que dice Kasparov tiene su cierta parte de razón. Las ayudas tecnológicas. Y yo me inclinaría, no desecho lo de Kasparov, de que eso es una medida interesante, pero yo me voy a la historia que hicieron, la emoción que produjeron en el público como un feature, por ejemplo, que me faltó mencionarlo, que en verdad la emoción que le ponía al ganarle 6-0 en torneo de candidatos a sus rivales, 6-0 otra vez, aplastar a Petrosian y derrotar con 2 puntos menos a Boris Spassky. Bobby Fischer demostró ser un gran genio y un gran jugador de lucha y de temple, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo. Yo me inclinaría por el mejor de la historia. Para mí es Bobby Fischer. Pero si vamos por la creatividad, el arte, de la combinación de la táctica, es Miguel Tal. Y si me voy por la intuición posicional, podría decir que es Murphy. Y si vamos por el ataque y por la sincronización de no perder tiempos y jugadas, como Paul Murphy, que era muy preciso a la hora de economizar jugadas que son desechables, y lo que él te hacía parecía que era la jugada perfecta de la posición para mantener un ataque más incisivo, más de imposición, de empuje, que el resto de sus rivales, en verdad. Eso es lo que pienso yo. Creo que cada quien tiene su lugar en la historia, como lo tiene Magnus Carlsen, en verdad. Veremos cómo transcurre la historia del ajedrez. Y yo creo que Kasparov estaba totalmente equivocado al ir a pelear contra un samurái armado con todos los implementos, con todos los instrumentos, un Deep Blue, con una base de datos impresionantes, y él solo con su cabeza. Y cuando debió tener su base de datos, y después cuando quedaran de igual a igual con la novedad, cada quien por su lado. Es lo que pienso yo. Es muy difícil medir en esas circunstancias así. Pero en la parte del mejor jugador de la historia, la medida de Kasparov, el análisis de Kasparov pudiera ser una parte
fundamental o importante para deducir quién es el mejor jugador de la historia, una característica. Y si hay alguien que dominó la orbe del ajedrez mundial, sin duda alguna, era Paul Morphy. Paul Morphy, si se hubiera enfrentado en una época contemporánea con Karpov, lo hubiera ganado sin problemas para mí. Porque si lo ponemos con todos los libros y la ventaja tecnológica para ese tiempo, yo creo que Morphy le hubiera ganado a Karpov. Era un genio, ¿verdad? O colocas a un apasionado Fischer que no le dieran tantos problemas con la presión porque tenía un carácter temperamental y hubiera jugado en igualdad de condiciones con Magnus Carlsen, hubiera sido muy interesante. Muy interesante. Carlsen hubiera tenido que salir de esa solidez, de ese estilo sólido y seguro, a enfrentarse con una máquina de ataque bastante peligroso. O Miguel Tal con buenas condiciones de salud y joven, apostaríamos por el hombre joven que quedó campeón mundial, a enfrentarse con los contemporáneos, a ver quién le resiste el aguante con una siciliana o con lo que sea, con lo que le jueguen, a Miguel Tal, aunque últimamente están matando el ajedrez con la teoría, porque la siciliana le quitan emoción con ese rosolimo. Y el doble peón rey, el español están matando el ajedrez con la berlinesa, muchas tablas, tablas y tablas. Y así sucesivamente, todas las aperturas y defensas. Así que todo es relativo, todo depende. Pero Miguel Tal yo creo que se la hubiera ingeniado para que nos hubiera hecho vibrar de emoción y de pasión con sus creaciones aún en la época actual. Bueno, esta es la conclusión, la segunda parte de un video que tuve que cortar por razones de una llamada telefónica. Y ahora sí podemos despedirnos como lo hago. Si en verdad te agradó el video, si te llamó la atención tanto este como el anterior, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, hazlo estimado. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lo que te nazca, si es tu intención compartir o corregirme en algo, bienvenido sea. Y si quieres compartir este video en redes sociales para que le lleguen muchas más personas, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos hoy con Hipo a 28 de septiembre del año 2023 y son las 7:43 de la noche. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga a todos. En verdad, cuídense mucho. Bendiciones para todos.